está, ¿no? Entonces todavía encendido. Ya, ahorita. ¿El resto? ¿Sí? Sí, buenas noches. Una de las máquinas, por favor. ¿Alguien más tiene problema para ingresar? Nadie. Enciendan la máquina y asumo. Ya. Se conecta. Ya. Bueno, empecemos la clase. Buenas noches. A ver. Ya. Habíamos estado viendo lo que significan las distribuciones bidimensionales, ¿no? No lo puede bajar un poco más. El eco el sonido. Ya. Vamos a ver ahora un ejemplo con lo que significan variables continuas. Es lo mismo, el mismo procedimiento que con, con datos no agrupados. En este caso lo que vamos a hacer es agrupar los datos, ¿no? Ya. A ver, ¿qué reflejamos en este ejemplo? Dice, se tienen los siguientes datos recolectados respecto al ingreso por ventas y el costo de ventas de varias empresas que comercializan el mismo producto PROD expresado en miles de bolivianos. Ya. Entonces, bueno, si pensamos un poco lógicamente o contablemente, hay una relación, ¿no es cierto?, entre el ingreso de ventas, cuando realizamos nuestra venta, y el costo de ventas. Al menos si tenemos productos en almacén, o somos una empresa comercial o productiva. A mayor ingreso, nuestro costo de ventas también de cierto modo va a crecer, porque estamos sacando del almacén, ¿no es cierto? Está saliendo esos productos de almacén y eso tiene un costo que tiene que ser cargado a la cuenta de costo. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer es el análisis de esas dos variables con estos datos que nos presentan para hacer primero la distribución bidimensional, porque ahora estamos hablando de dos variables, ¿no? La variable X, que hemos llamado ingreso por ventas, y la variable Y, que es costo por ventas. ¿Ya? Entonces vamos a ir armando en base a esa información. Bueno, a ver, lo primero que vamos a armar es la tabla de distribución de frecuencias absolutas. Tabla de distribución de frecuencias absolutas. Ya, al ser las dos variables continuas, vamos a necesitar intervalos para las dos variables, tanto para X como para Y. Entonces, para hacer nuestros intervalos, lo primero o más cómodo que veo es ordenar los datos, ¿no? Aquí tenemos 97 datos. Voy a hacer que se ordene. Buenas noches. Ya. Bueno, para ordenarlo me voy a ayudar del Excel, ya en este caso, porque si lo hago manual nunca voy a terminar de hacerlo. Primero hago ordenar de la variable X de menor a mayor y posteriormente hago que se ordene la variable Y dentro de ese orden. Ya.
¿Qué necesito para armar mis intervalos? Saber cuál es el valor mínimo y el valor máximo de cada variable. En este caso, en la variable X veo que el valor mínimo es 5.1, ¿no? Y el valor máximo es 10. Entonces, voy a tener valores entre 5 y 10, ¿no? Por decir algo. Entonces, puedo tomar el 5, que me parece un valor más manejable, ¿no es cierto? Como el valor mínimo, y el 10, bueno, el 10 es manejable, entonces, entre esos dos voy a crear mis intervalos. Como no me dice nada de cuántos intervalos crear o de cuánto en cuánto, entonces yo me voy a tomar la atribución de verlo más fácil, ¿no? Para hacer mi ejemplo. Entonces, considero que lo más fácil es de 1 en 1, ¿no? Desde el 5 hasta el 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Van a ser 5 intervalos. Entonces, armo esa tabla de intervalos. X en X. El primero va a ser desde el 5 hasta el 6. El siguiente va a ser desde el 6 al 7. El siguiente del 7 al 8. Y por último, del 9 al 10. Ya. Tengo 5 intervalos. Cada intervalo tiene una posición, ¿no? Respecto a X. Entonces, el primer intervalo es la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, en este caso de las bidimensionales es importante la posición, porque hay fórmulas en las cuales tenemos, por ejemplo, X sub I, ¿no es cierto? Y ese I representa la posición. Y de Y lo mismo, tenemos Y sub J, donde J representa la posición de la modalidad en J. A ver, ahora, entonces, ahora armamos de Y, de la variable Y. La variable Y igual veo que es una variable continua, entonces mejor manejarlo en intervalos también esta variable. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya? Bueno, entonces, mientras tanto voy a ir armando el intervalo. Ya. Para armar el intervalo de la variable Y, necesito igual el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? En este momento, con este tipo de orden, no voy a poder saber cuál es el mínimo, porque está relacionado este orden en base a la variable X. O sea, primero se ha ordenado la variable X y en función de esa variable se ha ordenado la variable Y. Por lo tanto, no puedo decir que 4.3335 es el valor mínimo de Y, ¿no? Porque estoy viendo abajo que hay un valor más bajo todavía. Y si sigo buscando en los datos, tal vez voy a encontrar un valor más bajo. Lo que voy a hacer es, lo voy a hacer ordenar por separado para encontrar el valor mínimo. Buenas noches. Sí. Hay uno más. Encuentre. ¿Sí? No, pero por el navegador. Ya. A ver, entonces le voy a decir al Excel que me ayude ordenando. Bueno, que lo ordene de menor a mayor. Ya está. Entonces veo que la variable Y tiene como mínimo a 3.75 y como máximo a 8.3. Entonces digamos que el mínimo podría ser 3.5, ¿no? Para mis intervalos. Es más manejable, un múltiplo de 5. Y el valor máximo 8.5. Ya, bueno, entre esos dos valores puedo ya establecer mis intervalos. Si tengo 3.5 y 8.5, tienen una diferencia de, a ver, 8.5 menos 3.5, de 5, ¿no? Bueno, igual por comodidad,
como no me dice tampoco el ejercicio en cuántos intervalos debo dividir o eso, voy a dividirlo igual de uno en uno. Ya voy a tener 5 intervalos también para Y. No necesariamente en las tablas bidimensionales va a ocurrir esto, que X y Y tengan la misma cantidad, ¿no? de modalidades de variable, como hemos visto en el ejemplo de datos no agrupados. En el de datos no agrupados teníamos que X tenía 6 modalidades y Y tenía 8. Ya, pero para este ejemplo, bueno, da la coincidencia que puede ocurrir eso, entonces voy a utilizar de uno en uno. 3.5 hasta 4.5. 4.5 hasta 5.5. 5.5 hasta 6.5. 8.5. Bueno, entonces en Y igual tenemos posiciones, ¿no? 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, hasta la posición 5. ¿Ya? En este caso da la casualidad, como les digo, que vamos a tener una tabla de 5 por 5. No necesariamente eso tiene que ocurrir siempre. Ya. Ahora, lo que tenemos que hacer para ir armando nuestra tabla de distribución de frecuencias es ver la coincidencia que haya de los puntos XY dentro de algún intervalo, ¿no? Aquí, bueno, a este costado que lo tengo ya ordenado por X y después por Y, lo primero que puedo ver es que coincida la parte de X con algún intervalo de X. Entonces, por ejemplo, tengo aquí 5.1. 5.1 va a estar en el intervalo entre 5 y 6, ¿no es cierto? Pero en la variable Y todavía no sé cuál va a ser. Puede estar en el primer intervalo, en el segundo, tercero. Entonces veo la variable Y tiene 4.33. 4.33 estaría en el intervalo entre 3,5 y 4,5, ¿no? Entonces sí, está en este cuadrante. Ya, pero este valor todavía no es absoluto, porque tengo que seguir viendo si hay más valores e ir aumentando. A ver, bueno, ya he trabajado con este lo puedo tachar o puedo hacer algo. Lo pinto de otro colorcito. Ya. Luego, 5.2 está entre 5 y 6. Ya, entonces está en esta fila. Y la variable Y, 3.75, también cae entre 3.5 y 4.5, ¿no? Entonces en este cuadrante ya tengo 2. Listo, tacho este. El siguiente, 5.2, igual está en esta fila, ¿no? Entre 5 y 6. Y la variable Y, 4.16, que también cae en este cuadrante, ¿no? Entre 3.5 y 4.5. Entonces uno más, 3. Ya tengo, así. Voy al siguiente, 5.2 y 4.31. 5.2, 4.31, 4.31 igual está aquí. 4. 5.2 y 4.42. 5.2 y 4.42 también caen en esa celda. Siguiente. 5.3, 3.97.5 también cae en esta celda. Este va a caer en esa celda, este va a caer. 4.05 también cae, también cae. También cae, 4.3, hasta ahí. Todos esos, por ejemplo, van a caer. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más los 6 que ya tenía, 13. 13. Bueno, posteriormente 5.7, bueno, sigue estando en esta fila. Y también hay 4.5. 4.5 ya no está en este intervalo, ¿no? En el primero, sino que está ya entre 4.5 y 5.5. Estamos aquí 1. Digamos, ese otro cuadrante. 5, 7, 4, 56. Este igual ya va al intervalo entre 4, 5 y 5, 5.
5, 8 y 4,46. Este nuevamente cae al anterior intervalo, ¿no? Es menor a 4,5 en Y. Entonces, está en este intervalo. Ya. Bueno, tendría que hacer ese proceso, ¿no? Manualmente, de ir verificando entre qué intervalo cae en X y después qué intervalo cae en Y. Pero ahorita por tiempo no lo voy a hacer, ¿ya? Porque sería toda la tarde, estaría perdiendo en eso. Entonces, voy a agarrar ya lo que tengo de otro grupo, el cual habíamos encontrado, toda la tabla. Bueno, entonces luego de todo ese proceso de encontrar las frecuencias, ahora que me estaba olvidando algo aquí, pero ya. Para los intervalos tenemos que encontrar las marcas de clase. ¿Recuerdan, no? La marca de clase es el promedio del intervalo. Entonces, sí necesitamos esta información para más adelante. Y entonces, de este intervalo, la marca de clase, que es el promedio, es 5,5, ¿no? 5 más 6 dividido entre 2. Aquí 6 más 7 dividido entre 2, 6,5. 7 más 8 dividido entre 2, 7,5 y así. Y las marcas de clase para la variable y, igual. 3,5 más 4,5 dividido entre 2 me va a dar 4. 4,5 más 5,5 dividido entre 2 me va a dar 5. ¿No? Entonces queda en el promedio dentro del intervalo, la marca de clase. Ya. Una vez que encuentro las diferentes frecuencias para cada intervalo X, Y, las totalizo. Entonces voy a tener a este lado el total de esto, 14 más 9, ¿no? 23. Acá 7 más 9 más 2, 5 más 11 más 6, 9 más 8 más 7, 3 más 7, 10. Y la suma de todo esto tiene que darme el tamaño de mi N, o el tamaño de mi población. En este caso, el tamaño de mi población es 97, o sea, 97 datos. Entonces, el N es igual a 97. Está. Igual, de la misma forma en las columnas, ¿no? Para las modalidades de Y, totalizo. 14, 9 más 7 más 5, 21, 9 más 11 más 9, 29 y así. La suma de esos también me tiene que dar 97. Si en algún momento no me da el tamaño de mi población, entonces he realizado algo mal, ¿no? Ya. Entonces, mi tabla de distribución de frecuencias absolutas es eso. Contar cuántas ocurrencias tengo en los datos en las cuales esté dentro de los intervalos para tanto X como para Y. A ver, ahora, armaremos la tabla de distribución de frecuencias relativas.
Para armar la tabla de distribución de frecuencias relativas, podemos partir de la tabla de frecuencias absolutas, ¿no? Ya, pero en este caso ya no ponemos los conteos, sino lo que hay que poner es el valor relativo respecto del tamaño de la población o del tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, para este intervalo que está en el 1, 1, o sea, en posición X1 y posición J1, busco su valor en la misma posición de la anterior tabla, 1, 1, que hay un valor 14. Entonces, ese 14 lo divido entre el tamaño de la población, que es 97. Ya, para el siguiente. En la posición 1, 2, igual busco en la anterior tabla la posición 1, 2, y utilizo ese valor para dividir entre el tamaño de la población. Y así sucesivamente. Bueno, si tengo un valor 0 dividido entre cualquier cosa, me va a dar 0, ¿no? Entonces los ceros ya puedo llenarlos. 0, tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. En la posición 2, 2, busco igual en la anterior tabla, la posición 2, 2, y tengo valor 7. Entonces, se va a hacer 7 dividido entre 97. El siguiente, en el 3, 2, 3, 2, tengo 5. 5 dividido entre 97. En 2, 3, tengo 9. 9 dividido entre 97. 3, 3, 11 dividido entre 97. Y así. Voy ubicando las posiciones y encontrando el valor relativo. Bueno, llenado la parte interna de la tabla, procedo a realizar las sumas, ¿no? Primero de las columnas. Bueno, entonces para aquí sumo 0.1443 más 0.5. Bueno, la suma de todo esto tiene que darme 1, o lo más cercano a 1, ¿no? En algunos casos, como ahorita, por ejemplo, no me está dando 1, me da 1.001. Eso es por los redondeos que existen. Ya, pero hasta 4 decimales yo creo que es suficiente manejarlo. Entonces eso me da 1. De este lado igual se procede a la suma. Voy a hacer automáticamente, porque ya hemos visto en el otro lado. Y si agarro y sumo esos 5 valores para Y, para los totales de Y, tendría que me sale 0,9997 y algo. ¿No? Nuevamente por el tema de redondeo. Pero en la práctica eso sería 1. Ya. Las distribuciones marginales. La teoría hemos visto que podemos armar 2 distribuciones marginales, ¿no? Que es como si agarraríamos la variable X y la variable Y por separado.
y las analizamos con las herramientas que hemos visto en anteriores clases, ¿no? Y podemos obtener la varianza, no sé, la media o cualquier otro estadígrafo. A ver, entonces primero voy a armar la distribución marginal de X. Bueno, para armar la distribución marginal de X, lo primero que necesito es la cabecera del intervalo y la marca de clase, que ya la tengo arriba, la copio. ¿Y qué es lo que aquí voy a mostrar? La frecuencia absoluta. En este caso se llama marginal. Y bueno, la frecuencia absoluta marginal ya la tengo desde el primer momento que he hecho la tabla de distribución de frecuencias absolutas. Ya es esta columna, la de totales. Entonces simplemente puedo agarrar y copiar los datos. No necesito volver a encontrar la cantidad de veces que se repite en X algún intervalo. Si no tuviera ya armada esa tabla, tendría que venir aquí a los datos de X, solo de X, y encontrar en qué intervalo están, ¿no es cierto? Nuevamente contar. Pero como ya lo tengo totalizado, es lo mismo. Entonces, copio. Y bueno, al lado ponemos las frecuencias relativas marginales. Ya. Igual tengo la tabla de distribución relativas, ¿no es cierto? Y aquí tengo igual una columna de frecuencias relativas marginales. Pero no me sirve copiarlo de esta tabla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos y hacemos la distribución marginal de X, en este caso, no, perdón, en este caso sí podemos copiar porque estamos hablando del total de la muestra, ¿no? 97. No estamos hablando de las condicionales, ya. Aquí no hay problema. Puedo agarrar y copiar. Entonces, tengo estos datos. Ya, y a partir de esto puedo hacer, por ejemplo, gráficas, ¿no es cierto? Una gráfica de basas, una gráfica de torta, todo aquello. Y también puedo encontrar las frecuencias acumuladas, ¿no? Para brindar más información. ¿Qué van a ser las frecuencias absoluta, acumulada, marginal? Y de la misma forma, las frecuencias absolutas, acumulada, o las frecuencias relativas, acumulada, marginal. Bueno, la frecuencia absoluta no es nada más que ir sumando, ¿no? Tendrían 18 más 23. Tenemos más 1, 4 más 3. Al final me tiene que dar el mismo valor que la suma, ¿no? Del tamaño de la población. Y la relativa, igual. Me tiene que dar 1, ¿no? Aquí me da con un decimal, pero después de redondeo. Y ya está. Bueno, y puedo hacer cualquier otro análisis de los que ya hemos visto antes. ¿Ya? Voy a armar también la distribución marginal de Y, que es otra probabilidad, ¿no? Que si necesito hacer algún otro análisis unitario solamente de la variable Y, entonces armo su distribución marginal.
Bueno, la variable Y, en nuestro caso, en la tabla bidimensional, está en el lado de las columnas, ¿no es cierto? Digamos que echado. Lo que yo voy a hacer es volverlo del lado tabular, como generalmente lo vemos. No hay ningún problema, igual si la armo como está, digamos, ahorita, sí, de forma echada. Pero creo que es más cómodo verse de forma tabular. Entonces, tengo Y. Esta es una variable X. Ya, tengo los intervalos de la variable Y. 3.5 hasta 4.5. Ya, y también voy a necesitar la frecuencia absoluta marginal, la frecuencia relativa marginal, todo eso, ¿no? Bien. Bueno, la frecuencia absoluta, en este caso la frecuencia absoluta marginal para la variable Y está en esta fila, ¿no? Estas son las frecuencias marginales de Y. Entonces tengo los siguientes valores: 14, 21, 29, 19 y 14. 14, 21, 19, 29 y 14. Todo eso tendría que sumar 97. Suma 97. Y las frecuencias relativas igual tengo en la otra tabla, ¿no? De distribución de frecuencias relativas. Entonces puedo ir copiando esto por 4 decimales. 0.1443, 0.2165, 29, 90, y 0.1443. La suma de esto me tiene que dar 1. Que sí me da 1. Bueno, y si necesito hacer algún otro análisis más o aumentar algún dato, entonces igual puedo aumentar las acumuladas o comprar el análisis unitario, ¿no? Ya. Ahora, a ver, vamos a ver con las condicionales. Ya, antes de comenzar con la condicional, se va a acabar el tiempo. Voy a volver a enviar otro enlace. ¿Dónde hemos quedado? A la condicional. Bueno, a ver, vamos a tratar de darle un poco más de sentido a lo que significa la condicional, ¿no? Porque era una pregunta de una compañera de ayer, cómo podemos entender las condicionales. A ver, aquí yo estoy hablando que dice, se tienen los siguientes datos recolectados respecto al ingreso por ventas y el costo de ventas de varias empresas que comercializan un producto, cualquier producto, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que yo quiero analizar el comportamiento de mis ventas cuando el costo de ventas está entre el intervalo de 5.5 a 6.5. O sea, quiero ver cómo mis ingresos cambian dentro de ese intervalo, se comportan, ¿no? Entonces, ese intervalo de 5.5 obviamente está
reducido, pero la expresión debería ser completamente en miles, ¿no? Sería 5.500 bolivianos hasta 6.500 bolivianos. Entonces, por ejemplo, me podrían pedir realizar análisis del comportamiento de los ingresos por ventas cuando el costo de ventas oscila entre 5.500 a 6.500 bolivianos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me solicitan ese análisis, ya no me interesa el resto de intervalos, ¿no? El que me interesa es ese, entre 5.500 y 6.500. Por lo tanto, lo que hago es excluir solamente ese intervalo con sus datos para poder realizar el análisis. La representación sería que necesito analizar X respecto de Y, pero Y, ¿en qué posición? En la posición 3. Entonces, Y sub 3. Porque Y sub 3 es el intervalo entre 5.5 a 6.5, ¿no? Y ya está. Bueno, entonces, como lo que tengo que hacer es analizar el ingreso de ventas, agarro lo necesario de la cabecera de la variable X y copio de mi tabla de frecuencias absolutas ese intervalo, ¿no? Los datos que tengo en ese intervalo. Entonces, son estos datos. Sabemos que Y3 o Y sub 3 está en ese intervalo. Entre, podríamos escribir los 5.500 y 6.500. ¿No? O 5.5 a 6.5. Ya está, estos son sus datos. Hay un dato de más. Ah, esa es la marca de clase. Con la marca de clase ya no me sirve. Para el caso de la Y, ¿no? Entonces, esta es la columna de las frecuencias absolutas condicional. Frecuencia absoluta condicional cuando X está condicionada por Y, en este caso, sub 3. Bueno, Y sub 3. Ya. Y bueno, al lado puedo tener las frecuencias relativas, ¿no? Las frecuencias relativas, igual con la misma condicional. Análisis de la variable X cuando Y toma la modalidad de la posición 3. En este caso, en realidad no se tiene que copiar de la tabla de frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque estos valores son relativos al tamaño de la muestra, ¿cierto? Que es 97. En este caso, mi análisis tiene que ser solamente refiriéndome al tamaño de esta muestra, que es 29. Entonces, tengo que volver a calcular para aquí, para las relativas, el valor que tenga, tomando en cuenta como n, en este caso, 29. Aquí podría poner, entonces, para mi condicional, mi n va a ser 29. Por lo tanto, cambio mis valores relativos. Bueno, aquí es 0 nomás, porque 0 por dividir entre cualquier cosa va a ser 0. 9 dividido entre 29,
11 dividido entre 29 y 0. Ya está. La suma de todo esto me tiene que dar 1. Si yo agarraría lo que tengo aquí en datos, la suma de eso me va a dar 0.2989. No estaría bien para mi análisis condicional. Con 4. Ya. Y bueno, aquí al lado puede ir aumentando, ¿no? Lo que significan las frecuencias absolutas, las frecuencias, digo, las frecuencias acumuladas. En este caso van a ser las frecuencias acumuladas condicionales. Y sería 9. ¿No? Que es el tamaño de la muestra. Y sería 3. Y bueno, 0.9999, que es 1. ¿No? Y hacer el análisis de esta condicional con la varianza, yo qué sé, para poder obtener algún resultado respecto a lo que se quiere, ¿no? O hacer la gráfica, digamos, todo ello. Ya. A ver, hagamos una condicional más, pero ahora tomando en cuenta que la condicionante va a ser la variable X y la variable Y va a estar condicionada. Ese 6, por ejemplo. Realizar el análisis del comportamiento en este caso, ahora la variable Y, de los costos de ventas cuando se ha logrado vender entre 7.000 y 8.000 bolivianos. 8.000 bolivianos. Ya. Entonces la figura ahora es al revés. Es Y condicional a X. Ese intervalo de 7.000 a 8.000, ¿en qué posición está? Está en 3, que sea 4, lo voy a modificar. Entre 8.000 y 9.000, ya. Entonces, X sub 4. 4. Bueno, entonces lo primero que necesito es la cabecera de la variable Y. Que la tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Los intervalos y todo eso. Y voy a armar igual la tabla de frecuencias. La Y respecto de X 4. Bueno, se entiende, ¿no? X sub 4. Entonces voy a mi primera tabla donde tengo las frecuencias relativas y veo cuando X está en la posición 4, o lo que es lo mismo, X4 entre 8 y 9. Acaso esa información. Entonces, 8 y 9 acá. Aquí tengo las frecuencias acumuladas. 0, 0, 9, 8, 7. Y sumado 24.
00987. Y la suma de todo esto tiene que darme 24. Entonces, aquí, dentro de este análisis condicional, mi nuevo n es 24. ¿No? ¿Qué es lo que voy a utilizar para encontrar las frecuencias relativas? Entonces, la frecuencia relativa aquí 0 nomás, 0 nomás. 9 dividido entre 24. 8 dividido entre 24 y último 7 dividido entre 24. La suma de todo esto tiene que darme 1. ¿Me da 1? 1. No, bueno, y aquí al lado puedo armar las acumuladas. 0, 0, 9, 8 más. 24 igual. Vivas, la misma forma. Y bueno, cualquier otro análisis que se quiera. En este caso no me está pidiendo nada más, entonces solo llego hasta ahí. ¿Qué más hemos visto? Ya, comprobar analíticamente si las variables son independientes. Uno de los grandes fuertes de la estadística es el que tiene, ¿no? Bastantes métodos, técnicas, cálculos que nos permiten demostrar analíticamente ciertas cosas, ¿ya? No es, por ejemplo, nosotros a priori podemos decir, o contablemente sabemos, ¿no es cierto?, que tiene alguna relación el ingreso de ventas con el costo de ventas, al menos si somos una empresa que produce o que comercializa algo y tiene en stock, ¿no? Porque cada vez que vendamos, igual eso va a generar su costo, ¿ya? Entonces, más o menos hay una relación, sabemos eso a priori. Pero puede ser importante que en un estudio serio, para una empresa o lo que sea, tengamos que demostrar analíticamente que realmente hay alguna relación entre esas variables, ¿no? Y que esa relación puede ser posteriormente inclusive modelada. ¿Por qué modelamos, digamos? ¿Por qué buscamos un modelo que represente esa relación? Porque eso nos va a ayudar a predecir al futuro qué va a ocurrir. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en presupuestos, bueno, o cuando uno quiere armar para el siguiente año digamos, su expectativa de venta, sus costos, sus gastos. Lo que se intenta hacer es tomar modelos que puedan predecir de manera adecuada lo que buscamos, ¿ya? Entonces, la estadística nos permite esto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, el comprobar analíticamente, ya hemos visto que podemos utilizar mediante la tabla de frecuencias dos formulitas, ¿no? ¿Dónde están las formulitas? Aquí están. Entonces, ya sea en la tabla de frecuencias absolutas o en la tabla de frecuencias relativas, podemos aplicar una de las fórmulas para demostrar si estas, no tanto demostrarlo, porque al final intervienen muchos otros factores más, pero por lo menos tener un elemento más para decir si es que dos variables son independientes o tienen algún grado de relación, ¿ya? Entonces, en este caso, la igualdad de estas fórmulas, si es que encontramos igualdad, nos va a poder decir que estas variables son independientes, no tienen relación, no tiene ningún sentido el analizarlas, digamos, ¿no? En otras palabras. Bueno, a ver, entonces, aquí ya teníamos ayer las fórmulas. Ya. Por ejemplo, si utilizo mi tabla de variables o de frecuencias absolutas, puedo utilizar esta fórmula, ¿no? N sub i con asterisco en la posición Y por N con asterisco en la posición X sub J. O no prescribe.
Ya, ¿qué hago? A ver, puedo tomar cualquiera de los puntos que está dentro de esa tabla. Digamos que voy a tomar con el n en la posición 2x y 4j. N24. N24, ya. A ver, primero voy a rescatar el valor que hay en ese N24. N24, a ver, busco. X2 y Y4. Entonces el valor que encuentro es este 2, ¿no? Entonces mi N24 tiene el valor de 2. Ya. Ahora voy a aplicar la fórmula de los totales en esa posición X y en la posición J. Entonces, si digamos, ya pondría aquí los índices, la fórmula sería N2 en X asterisco en J. N2 en X asterisco en J. Eso sub, ¿no? Subíndice. Todo eso multiplicado por N asterisco en X y 4 en J. Igual, eso en el sub. Ya, y eso dividido entre el tamaño de mi N, que es 97, ¿no? 97. Bueno, entonces encuentro el N2 asterisco. El N2 asterisco es el total de la fila 2 en X, que es este valor, 0.1856. Eso multiplico por el valor que hay en N asterisco 4, ¿no? O sea, el total que hay en la posición 4 para la variable Y. Es 4, entonces el total que hay en esa posición para la variable Y, ay, perdón, estas relativas. Hace rato he copiado mal igual, ¿no? De las relativas he copiado, está mal. Tengo que copiar de las absolutas. Era 2, 18 entonces. Y en 4Y, 19. 18 por 19. 18 por 19. Esto dividido entre 97. Da 352,58. 352,58. Bueno, entonces comparo y veo que 2 es distinto. Es distinto de 3.5258, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las variables no son independientes. O en otras palabras, tienen algún grado de relación. ¿Ya? Bueno, esa es una forma, ¿no? Con los datos de la tabla de frecuencias absolutas. Ahora, si hacemos con los datos de la tabla de frecuencias relativas, la fórmula es otra. Ya. Si quiero comprobar con las tablas de frecuencias relativas, igual,
con cualquiera de los datos que esté dentro de esa tabla. A ver, entonces voy a tomar el F53, digamos. El F53. Ya, primero voy a ir a ver qué valor hay en esa celda. Entonces, frecuencias relativas, 5 en X y 3 en Y. Está 0. Haremos con otra que tenga valor, ¿no? Mejor. Porque ya de entrada sé que 0.10 por 0.29 no me va a dar 0. Mejor con otro. A ver, con este que está en el 2.22. Sí, en el 2.2. 0.0722. 0.0722. 0.722. Ya. Entonces, ahora lo que necesito es el total en 2 asterisco por el total en asterisco 2. Dividido entre, esto ya no se divide, es de la fórmula de frecuencias. Entonces voy a ir a ver qué valores tengo ahí. 2 en X y 2 en Y. 2 en X, 0.1856. 2 en Y, 0.2165. 1856. $0.2165. Esto no se divide. Ya, me da un valor y el cual tengo que comparar. Entonces veo 0.0722 es distinto, ¿no? Distinto de 0.0401824. Entonces, por lo tanto, podemos llegar igual a una interpretación de que no son independientes, ¿no? Tienen algún grado de relación. Y ahí así podemos comprobar con cualquiera de los datos que estén dentro de nuestras tablas. No es necesario hacerlo con todos, ¿no? Con uno basta, o con uno, dos. A ver. ¿Qué más tenemos con nuestros datos? Ya, la varianza. La varianza. En este caso no es la varianza, es la covarianza. La covarianza. Ya, vamos a encontrar la covarianza, ¿no? La covarianza que nos permite igual hacer algún análisis respecto de nuestras variables que pueden o no estar relacionadas. Entonces tenemos la presente fórmula. Como en los casos anteriores con las variables unitarias, donde armamos la varianza o encontramos otro tipo de estadística como ese, en este igual la idea es ir armando, ¿no? Una tablita en la cual podamos después totalizar y tener ya los elementos de la fórmula. Porque, digamos, hacer directo en la fórmula es muy complicado, ¿no? Entonces, lo primero que necesito es poner de manera tabulada lo que significa la tabla de frecuencias. Entonces, en esta tabla de frecuencias yo tengo 5 modalidades en X y 5 modalidades en Y, ¿no?
Por lo tanto, tabularmente, si pongo estos datos uno debajo del otro, voy a tener 25 datos. Ya, ahorita voy a armar. Entonces, aquí va a estar mis valores de X y aquí mis valores de Y. Ya. Como son variables las cuales hemos agrupado, en este caso, la marca de clase ahora sí va a entrar en juego. Entonces, X, por ejemplo, tengo. Para X tengo estas combinaciones, o sea, el intervalo 5, 6 con el intervalo en Y 3, 5, 4, 5. 5, 6 con el intervalo 4, 5, 5, 5. 5, 6 en X con el intervalo en Y 5, 5, 6, 5. 5, 6 intervalo en X con el intervalo en Y 6, 5, 7, 5. Entonces tengo las combinaciones de cada uno de mis intervalos de X con cada uno de los intervalos de Y, ¿no? Por eso 5 por 5, 25, de verdad. Entonces, eso lo voy a poner de manera tabular. Ya. Tengo 5 más de 5, 6 en X. Su marca de clase es 5.5. ¿Está bien? Y en Y, con la primera que era 3.5 hasta 4.5, ¿no? Y su marca de clase 4. Ya. Y así, 5, 5 voy a tener 5 veces. O 5, 6 voy a tener 5 veces. Con cada uno de los intervalos de Y. Entonces se va a repetir 5 veces. 5. Ahora, ¿qué necesito? Las frecuencias que están en cada combinación. O sea, el F. Voy copiando de esta tabla. 149000. 149000. ¿No? La combinación de 5, del intervalo 5, 6 y en Y de 3.5 hasta 4.5. Tengo 14 en esa combinación. Pues en la siguiente tengo 9000, ¿no? En esta otra, 07920. Siguiente,
0511660. 00987. 7 y el último 00037. Aquí al lado, en una nueva columna, la multiplicación de esos tres valores. Aquí es donde utilizamos la marca de clase, ¿ya? Porque como el otro son intervalos, no podemos multiplicarlos, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar la marca de clase. 5.5 por 4 por 14. Siguiente, 5.5 por 5 por 9. 5 por 6 por 0. Bueno, eso es el 0, 0, 0. 6.5 por 5 por 7. Y así sucesivamente, ¿no? Todos los campos, la multiplicación. 6.5 por 6 por 9. Le voy a decir al Excel que me lo haga el cálculo de una vez. Y ya lo tengo. Bueno, entonces la suma de todo eso va a ser mi numerador, ¿no? En la fórmula. La suma. Ese valor es toda esa suma. Ya, ¿qué más? El promedio de X y el promedio de Y. ¿En algún lado vamos a encontrar los promedios? No. Ya. Aquí al lado de las distribuciones marginales voy a encontrar el promedio de X y el promedio de Y, ¿ya? Como ya tengo más o menos ahí los datos. Bueno, el promedio de X primero tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia para encontrar el promedio. Va a ser igual a 5.5 por 23 y 6.5 por 18. Y a la suma de esto 107.5. Entonces el promedio de X va a ser el promedio de X va a ser igual a 707.5 dividido entre tamaño. Luisa, ya se va a cortar. Hola. Luisa, se va a cortar, ¿verdad? Ah, ya se va a cortar. Ah, ya. Les envío otro enlace.
¿Cuánto nos da este cálculo? 107.5 dividido entre 7. 7.2938. Y realizo lo mismo para encontrar el Y promedio, ¿no? Puede ser igual aquí en su distribución marginal. Entonces, en este caso es Y por F, ¿no? La marca de clase por la frecuencia. 4 por 14. 7 por 29. Y la suma de esto. Medio es la suma de todo eso dividido entre el tamaño. 7. 7, 6.0825. Ya tengo esos elementos. ¿Qué más me falta para mi fórmula? Bueno, entonces ya tengo todos los elementos que necesito y lo armo, ¿no? 4.365. 4.365 dividido entre el tamaño de la población, 97, menos la multiplicación del promedio de X por el promedio de Y. Promedio de X, 729.38 por promedio de Y, 6.0825. ¿Cuánto es eso? $0.6355. A ver, en la calculadora, 4, 7 menos 63.55. Bueno, entonces este es el valor de la covarianza. Bueno, y cuando encontramos la covarianza hay algunas interpretaciones, ¿ya? Que nos da la teoría. Por ejemplo, nos dice que si es menor a 0, significa que cuando X sube, la variable Y baja. O sea, hay una relación negativa. Cuando la covarianza es mayor que 0, cuando X sube, Y también sube, ¿ya? Y hay una relación positiva. Cuando la covarianza es 0, significa que son variables independientes. Entonces, igual la covarianza nos da esa información que hace rato, por ejemplo, hemos encontrado con esta otra fórmula, ¿no? Entonces, sí, hay varios estadísticos que nos van a dar información que otros también nos pueden dar. Entonces, depende del investigador cuál usa o si utiliza varios, si compara varios, ¿no? Bueno, en este caso la covarianza nos está dando pero una relación más,
que para el nuestro cae en que es mayor a 0, ¿no? Es positivo. 0,6355 es un valor positivo. Significa que cuando X sube, la variable Y también sube, ¿no? Entonces, es lo que estábamos pensando contablemente, ¿no es cierto? Si mi ingreso en ventas sube, también el costo de ventas va a subir, porque ese producto que estamos vendiendo estamos sacando de algún lado, ¿no? Que en este caso sería almacén. ¿Ya? Entonces, tiene lógica, ¿no? Y podemos decir entonces, dado la covarianza es mayor a 0, las relación positiva. Ya. Eh, ¿qué expresa además la covarianza? Aquí vamos a ver en estos grafiquitos. ¿Qué significa? O sea, una relación positiva, digamos, en gráficos. Una relación positiva significa que cuando X aumenta, veamos este gráfico donde está X y Y representado, cuando X aumenta, Y también aumenta, ¿no? Por eso es que está subiendo esa nube de puntos que ven, está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, esa información es la que nos está dando la covarianza con su positividad. Si hubiera salido negativa, significaría que cuando X aumenta, Y disminuye. Y vemos cómo esa nube de puntos va bajando, ¿no? Como si estuviera yendo hacia abajo, de izquierda a derecha. Y también hay otros modelos que no necesariamente son rectos, ¿no? Líneas, sino como los curvos, los curvilíneos, los cuales vemos que hay una cierta curva, no necesariamente una recta, ¿no? De la nube de puntos. En el caso de que nos diera 0, por ejemplo, estaríamos ante el caso en el que hay independencia de las variables, que gráficamente se vería así. O sea, no podemos encontrar ahí un patrón, ¿no es cierto? No podemos decir, digamos, según sube X, también Y está subiendo, ¿no? No es lo mismo que en el de al lado, que en el de al lado sí podemos ver ese patrón. Y posteriormente podemos volverlo un modelo, una línea recta, que está yendo hacia arriba. En este caso vemos puntos dispersos, así como una nube, ¿no? Como una nube que va por todo lado. Ya, bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí, el avance. Mañana tenemos que ver algo más, pero de esto ya les estoy dejando, o ahorita les voy a subir, la parte del examen que corresponde a esta parte. ¿Ya? ¿Dónde estás? Ya. Con el parcial 4. Ya vamos a tener datos similares de ingresos de ventas y costos de ventas. Puede ser cualquier cosa, X, Y, que comercializan un producto. Bueno, ambas variables son continuas, ¿no? Cuantitativos continuos. Entonces ya les estoy diciendo los rangos de cuánto hay que hacer, desde cuánto hay que tomar y de cuánto de intervalo hay que tomar cada rango para la variable X y para la variable Y. ¿Ya? Y bueno, posteriormente les voy pidiendo ir obteniendo prácticamente lo que he hecho hoy día. ¿Ya? Obtener la tabla de distribución de frecuencias absolutas, la tabla de distribución de frecuencias relativas, obtener el cuadro completo de distribuciones marginales de X, Y, ¿no? O sea, con las frecuencias acumuladas más. Luego obtener los cuadros de distribuciones condicionales. Y aquí en las condicionales les pido dos, ¿no? Les digo, obtener el cuadro de distribución condicional, frecuencias absolutas y relativas, sin las acumuladas, para X cuando Y está en la posición 2 y otra condicional para X cuando Y está en la posición 4. ¿Ya? O sea, en condicionales para X tienen dos ahí,
que armar dos tablitas de frecuencias condicionales. Y para el caso de Y también, les pido dos, ¿no? Cuando X está en la posición 1 y cuando X está en la posición 3. Y bueno, posteriormente determinar analíticamente si las variables son independientes. Aquí debería ponerles con algún, a ver, vamos a poner, comprobando en la tabla de N, tenemos 4,3. Y otra F1, 5. No, 1, 2. N, 4, 3. Entonces van a tener dos comprobaciones ahí, ¿no? Uno en la tabla de frecuencias absolutas, tiene una fórmula, y otro en la tabla de frecuencias relativas, que tiene otra fórmula. El inciso F, encontrar el valor de la covarianza, que he acabado de hacer, y realizar el gráfico de nube de puntos, utilizando las marcas de clase. Allá. Eso cómo se realiza. Un gráfico de nube de puntos. Ya. Tengo que utilizar las marcas de clase. ¿Ya? Además este archivo. Este archivo. Ya. Entonces, bueno, si hago en el Excel, lo único que tengo que hacer es agarrar las variables en X y las variables en y venir a insertar y utilizar este gráfico de puntitos. Aunque no nos conviene este. Sí, en realidad va a salir así, ¿no? Va a salir así. Una nube cuadrada que no tiene no sé, que parece que no tiene una relación, ¿no? Pero bueno, es lo que nos da los datos. Cuando se hace manualmente, en este caso, bueno, es que en el Excel es un poco complicado poner las frecuencias. Cuando se hace de manera manual, bueno, pongo en el X los valores que puede tomar, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5,
Un poco más, hasta 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me queda muy disparejo mi gráfico. Yes. Creo que es el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, lo que tendría que hacer es agarrar igual, ¿no? 5, 5 en X, 4 en Y. 5, 5 en X, 4 en Y. Ahí está. O sea, 5 está 3, 4, 5. Aquí está 5, ¿no? 5, 5 va a estar por aquí. 5, 5 en X, 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Entonces el punto estaría por aquí más o menos, ¿no? Obviamente hacen con rayitas, con reglas, no sé. Y tendría que poner el valor de la frecuencia, 14. Y como un dato. 14. Sí. Luego, 5, 5 con 5 en Y. Tiene 9, ¿no? Igual, 5, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto estaría por aquí. Y como frecuencia tiene 9. Tiene 9. Ya. Luego, 5, 5, 6. Frecuencia es 0. Entonces no debería entrar, ¿no? No graficamos ese punto porque no existe en realidad. Eso es más o menos lo que ha ocurrido aquí. Se ha graficado todos los puntos que no existen también. Entonces tienen que discriminar eso. ¿Ya? Entonces, para hacer el gráfico, mejor lo hacen manual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos ceros no los considero, no tienen. 6, 5, 5, 7. Ese sí. Entonces ubico el 6, 5, que debe estar, o sea, 6.5 está por aquí. Y en Y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, el puntito va a estar por aquí, ¿no? Por ahí. Por ahí y tiene... no era 6, 5 con 5. No era con 7. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 5. Sí, este punto es más abajo. 5, 6, 5. Por aquí. Como frecuencia tiene 7. Luego otro punto. 6, 5, 6. Como frecuencia 9. 6, 5, 6. Un poquito más arribita de este otro. La frecuencia tiene 9. 6, 5, 7. Como frecuencia tiene 2. Este igual está arribita. 7. Como frecuencia tiene 2. Luego, 6, 5, 8 es 0. Entonces no lo grafico. 7, 5, 4 igual 0. 7, 5, 5, 5. Entonces ubico el 7, 5, que debe estar por aquí. ¿Sí? ¿En cuál variable no? Ah, Y es igual a 5. He tomado la frecuencia. Ah, sí, ¿no? 5, 5, 5. Bien, sí, esto no hay que ver.
más abajo, ¿no? 555 ahí, ¿no? Por ahí, digamos. Y la frecuencia 9, sí, está bien. Sí. A ver, este último, 755 y su frecuencia 5. 75, son hasta 5. Por aquí, su frecuencia también es 5. Ya. Y así, ¿no? Voy a tener varios puntitos. Y van a presentar a mí. Pues, por Excel, mejor no lo intentaremos. Como han visto, no nos va a salir bien. Mejor así manualmente. ¿Ya? Bueno, en eso consiste el examen entonces. O sea, aparte del examen, ¿no? Lo que hemos visto hasta hoy. Mañana tenemos que ver otro tema más importante que es la regresión lineal. Eso sí que es importantísimo. No puedo dejarlo al lado de no verlo, por lo menos en una clase, lo principal. Y de eso igual va a salir otra pregunta más para el examen, ¿ya? ¿Tienen alguna duda allá en la virtualidad o aquí en la presencia? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día de mañana. Tengan buena noche.